Hola, soy Valesca Pérez, orientadora vocacional de Universidades.cr. Gracias por acompañarnos a una charla más que hemos organizado para ustedes durante esta semana vocacional. El tema que vamos a estar compartiendo hoy es acerca de cómo está el mercado laboral y algunas carreras en las que existen ciertos mitos o estereotipos. Hoy nos acompaña Pablo Lizano, gerente de servicios de SIN de la Coalición de Iniciativas para el Desarrollo. Bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Gracias. Y también nos acompaña Tatiana Gamboa, gerente comercial de Fusionet. Bienvenida, Gracias. Tatiana. Gracias, Valesca. Bueno, vamos a iniciar de una vez, Pablo, porque hay consultas o inquietudes muy frecuentes de los chicos y es acerca de cómo está el mercado laboral. Pero antes de esto, a mí me gustaría que les expliquemos a ellos qué es el mercado laboral. Gracias, Valesca. Es importante para todos ustedes que conozcan, primero que todo, que el mercado laboral se compone de diferentes sectores. No podemos asumir que una sola carrera va a ir en un puesto de trabajo por el resto del tiempo. No. Nuestra economía se compone, por ejemplo, del sector de servicios, del sector de manufactura, que también se divide en manufactura liviana y manufactura avanzada, y por supuesto también en el sector de ciencias de la vida, que es muy importante. De acá, Valesca, es que muchas carreras van a tener cierto nivel de especialización, sí, ¿verdad? O tendencia hacia uno de estos sectores, pero es importante primero que todo eso, ¿verdad? Saber que no necesariamente me voy a tener que amarrar a un sector de por vida por estudiar una carrera. Claro, y desde esta lógica, Pablo, ¿cuáles son las carreras que están presentando mayor nivel de demanda actualmente en el país? ¿Qué es lo que están buscando las empresas? Bueno, es variado dependiendo del sector en el cual nosotros queramos desempeñarnos. Sin embargo, si tuviéramos que resumir, y sé que es lo que muchos tal vez están esperando, que podamos dar esa fórmula mágica, ¿verdad? Las ingenierías, definitivamente todo lo que tenga que ver con ingenierías, la parte de tecnología, ingeniería industrial, ingeniería en sistemas, ingenierías eléctricas, electrónicas, toda esta parte de ingenierías orientado también hacia la parte tecnológica es definitivamente lo que tenemos que ver de acá y hacia el futuro. Claro, Pablo, y es que esto le da sentido a algunos datos que hemos visto. Solo para este 2021 se estimó que más de 12,000 puestos de trabajo se quedarían sin cubrir porque no tenemos suficientes personas formadas en el campo de las ingenierías. Costa Rica y el mundo en general están necesitando una gran cantidad de profesionales y personas formadas en esta área. Y es precisamente por eso que quisimos invitar a Tatiana, porque ella tiene más de 10 años en el campo de las tecnologías y las ingenierías. Tatiana, coméntenos, ¿por qué estos sectores tienen tanta demanda actualmente en el país? Bueno, en definitiva es una dicha que así sea. La verdad es que me llena de orgullo escuchar esto porque yo creo que mucho de lo que aumenta esta demanda es la capacidad de talento que hay en Costa Rica. Creo que las universidades sacan muy buenos profesionales, lo cual hace atraer inversión extranjera y grandes empresas como Amazon, Microsoft, Cisco, VMware y muchas otras tienen centros de operaciones en Costa Rica que requieren mucha demanda de este tipo de profesional. En definitiva, lo que comentaba Pablo de las ingenierías responde mucho a este tipo de atracción y del trabajo que está haciendo el gobierno para atraer este tipo de inversiones. Ahora, hemos visto que estas carreras se vienen agrupando en ciertos tipos de áreas. Se les viene conociendo popularmente como las carreras que pertenecen a las áreas STEM. ¿De qué se trata esto de las carreras o áreas STEM, Pablo? Bueno, STEM es un acrónimo que se utiliza para describir todas las carreras que tienen que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Y justamente se ha adoptado también STEM como una metodología que lo que hace es cruzar ciertos límites que se han establecido desde antes en las carreras, ¿verdad? Y empezar a hacer de una forma más colaborativa no solo el aprendizaje, sino también la forma en la que trabajamos y en las que muchos de ustedes también van a llegar a trabajar a las empresas, donde se puedan incluir diferentes disciplinas en una sola área, ¿verdad? Antes nos acostumbrábamos a hacer procesos que estaban muy bien delimitados, ¿verdad? Si esto era de un ingeniero industrial, cómo pasaba después al informático y cómo pasaba esto después a la parte de, qué sé yo, gráfica o mercadeo. Ahora no, ahora es diferente.
y el hecho de que sea diferente hace que las necesidades de formación también sean diferentes, y acá es donde justamente STEM juega un papel importantísimo en la formación de los estudiantes. Bueno, pero con esto que usted nos dice, Pablo, me surge una pregunta, creo que bastante importante y con la que más de un chico se va a identificar. ¿Cómo pueden saber ellos si realmente tienen las características o tienen lo necesario para poder estudiar una carrera de este tipo? Y en realidad me gustaría dirigirle esta pregunta a los dos. Bueno, vamos a ver. Yo creo que las ingenierías y todo este tipo de carreras requieren un compromiso extra. No siento que sean carreras mucho más difíciles que otras, todas requieren cierto grado de reto para la persona porque están aprendiendo algo nuevo en todas. Sin embargo, creo que el compromiso que sí se requiere es más alto. Son carreras que tienen alta demanda laboral, son carreras que por lo general muchas personas quieren estudiar en las diferentes universidades que hay acá, y eso requiere que tenga las personas que están pensando en estudiar esto hambre de conocimiento. Tienen que ser personas curiosas, tienen que ser personas que utilicen las herramientas con las que contamos ahora, tecnológicas como un celular, una computadora, para investigar, para conocer algo nuevo cada día. El mundo de la tecnología cambia todos los días, claro. Entonces tiene que ser un tipo de persona, de estudiante, con ese grado de criticidad, de querer crecer, de querer aprender, y yo creo que eso es algo que se puede desarrollar sin duda. Definitivamente el querer aprender y formarse a lo largo de la vida, porque todo lo que vaya surgiendo va a ir cambiando día con día y la persona va a requerir actualizarse cada día de su vida. Totalmente, el mundo de la tecnología es algo para estudiar siempre. Todos los días hay nuevas tendencias, nuevas aplicaciones, nuevas soluciones, nuevas empresas que surgen, y eso es lo que implica estudiar una carrera como una ingeniería o carreras que sean afines a la tecnología. ¿Qué más le podríamos decir a una persona que está interesada en formarse en este campo, Pablo? Claro, creo que es importante también la parte de las habilidades, ¿verdad? Si yo me decido por alguna carrera que esté dentro del área de las STEM, es importante saber que esto va a variar con el paso del tiempo, a pesar de que yo ya tengo mi título. Me explico. Si yo soy ingeniero en sistemas y utilizo cierto lenguaje de programación, tengo que saber que a lo largo de mi vida y en los 20, 30 años que yo voy a trabajar, voy a tener que desaprender y voy a tener que reaprender. Entonces, el hecho de que yo no esté cerrado a que lo que aprendí es lo único con lo que me voy a quedar el resto de mi vida, es una de las características más importantes, esa apertura. Creo que si nos ponemos a pensar en si soy lo suficientemente inteligente y estas cuestiones, no, todos tenemos capacidades distintas, pero es importante que nos acordemos que todos tenemos las mismas oportunidades. Entonces, en esa línea, creo que las habilidades y el empeño, ¿verdad?, que yo le ponga, esa pasión con la que yo pueda desempeñarme también, van a ser cruciales para tomar mi decisión y decir, voy por esta carrera STEM. Gracias, Pablo. Hay otro punto que quisiera retomar con ustedes, y es que hay un dato muy curioso que dice que más del 70% de las personas que se forman actualmente en las carreras STEM tienden a ser hombres. ¿A qué podríamos decir que se debe esto? ¿Y qué le podríamos decir a una chica que se quiere formar en este campo? Bueno, creo que eso es interesante y tal vez te cuento un poco mi experiencia porque lo viví hace 10 años que entré al mercado laboral. Si bien es cierto, no hay una regla que diga que son carreras para hombres, por muchos años se dio de esta manera. Entonces, cuando yo entré a trabajar en la empresa en la que estoy, que es una empresa que se dedica a la tecnología y que vende soluciones tecnológicas, éramos 35 personas, de las cuales solamente 5 éramos mujeres. Wow. Y las 5 mujeres se dedicaban al área administrativa, no a las ingenierías. Luego empecé a trabajar con clientes, a atender clientes, y el 99% de los clientes que atendía, gerentes de tecnología, eran hombres. Tenía una sola cliente que era mujer. Siento que poco a poco eso ha ido cambiando. En la organización nos hemos enfocado más en traer talento humano femenino, nos gusta mucho eso, y actualmente somos 50 personas, de las cuales 19 somos mujeres, y muchas de ellas ya en el área de ingeniería de la organización. De los últimos 5 años para acá, atiendo muchas más clientes mujeres, y en definitiva creo que tenemos las mismas capacidades que un hombre para poder desempeñarnos en este mundo de la tecnología. Yo creo que era un tema más de estereotipo
antes, que lo veo ya atrás, lo veo que lo dejamos atrás. En esta sociedad en la que estamos ahora no vería inconveniente en que una mujer acepte estos retos y saque adelante una carrera, y de verdad que he visto un cambio en los últimos 5 años, pero sí existía esa clara tendencia años atrás. Tati, ¿sintió que en algún momento se encontró con algún obstáculo cuando usted se estaba formando en esta área o incluso para insertarse al mismo campo laboral, ya que había pues tanta presencia de figura masculina dentro de las diferentes empresas? Pues topé con la gran dicha que la empresa en la que laboro tiene una cultura muy colaborativa, muy sana, y realmente nunca sentí ese impacto de llegar a un mundo de hombres. Quizás por la empresa le doy ese beneficio, ¿verdad?, a la empresa, pero yo sentía más bien que cuando llegaba una mujer a trabajar con los departamentos de tecnología, era bien visto, era como agradable hacia ellos. La verdad nunca sentí un rechazo. Lo que sí notaba era esto, que era extraño vernos ahí, era extraño ver un círculo de mujeres en medio de tantos ingenieros. Íbamos a dar charlas y siempre eran hombres. Ha ido existiendo este cambio poco a poco. No encontré obstáculos, pero sí una clara tendencia a que era un mundo más de hombres. Okay. Si pudiésemos resumir esto en un consejo específico para una chica, ¿cuál sería? Bueno, el otro día leí una frase, un pensamiento que me gusta mucho, y decía algo así como la actitud más que la aptitud van a determinar la altitud. Esto es, dependiendo del valor con el que enfrentes los retos, con las agallas, con la fuerza, con el compromiso, creo que eso va a determinar a dónde llegues como profesional y como persona. Yo sinceramente no veo hoy en día una mujer dudando si quiero estudiar o no ingeniería, por salir a un mundo tal vez desconocido. Yo creo que eso ya quedó muy atrás, y este es un mundo en el que podemos navegar, dejar huella, en definitiva. La jerarca del MISIT, que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología en Costa Rica, es una mujer. Entonces eso a mí realmente me da mucho orgullo ver dónde hemos llegado. Gracias, Tati. Pablo, ¿qué consejo o qué recomendación en general le podríamos dar a las personas ya en general que quieren desenvolverse en un área STEM, y sobre todo cómo diferenciarse dentro de un mercado laboral que tiende a ser tan competitivo y tan cambiante? Creo, Valesca, que es importante para cualquier persona que quiera tomarse el camino de las STEM, primero informarse. Es importantísimo porque muchas veces por cuestiones de mercadeo tendemos a pensar mucho que STEM es robótica, ¿verdad? Y yo he visto donde nos hablan de talleres de STEM y talleres de robótica como lo mismo. Entonces, si a mí no me gusta la robótica, voy a desechar las STEM. No, y no es así, ¿verdad? STEM va más allá. Hay carreras como inclusive la parte financiera que tienen que ver con STEM, hay carreras como medicina, hay carreras que están orientadas hacia la parte de dispositivos, por ejemplo, médicos, que tienen que ver STEM. Entonces, información es lo primero, ¿verdad? Saber cuál es ese abanico completo que me ofrece a mí las STEM y poder decidirme por alguna de ellas. Segundo, conocerse porque es importante la decisión que voy a tomar y que esté bien fundamentada en que sé hacia dónde voy, pero también sé cuáles son mis cualidades, sé cuáles son mis gustos, mis preferencias, y entonces en la elección de carrera, ¿verdad?, tener buen tino. Y la segunda parte con lo que me decías, también creo que es un miedo de todos, ¿verdad? Cuando estamos en la U y salimos y decimos, bueno, voy a una entrevista y en la entrevista resulta que estoy sentado acá y hay otros 5 o 6 ingenieros e ingenieras, por ejemplo, que están conmigo. ¿Cómo me diferencio, verdad? Y tal vez pienso muy bien el discurso y cómo voy a salir de esto, pero realmente son las habilidades. Y un consejo que yo le doy a todas las personas que estudian ingeniería tiene que ver con el factor diferenciador de mis habilidades y cómo las puedo demostrar. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades que yo necesito demostrar? También la parte, por ejemplo, de las certificaciones que yo pueda tener. Es importante que yo puedo en una entrevista decir, por ejemplo, que sé programar, soy ingeniero industrial y sé programar, pero ¿cómo demuestro yo que de verdad sé programar, verdad? Todas esas certificaciones, que sé trabajar en entornos Agile, por ejemplo, que tengo conocimiento del Lean Six Sigma,
Creo que esos son complementos muy buenos y que van a ser factores que puedan que puedan inclinar a un empleador hacia tu perfil y que también le pueden demostrar a usted, o más bien usted puede encontrar en esas certificaciones el camino correcto hacia la profesión que usted quiere ejercer y cómo la quiere ejercer. Claro, y creo que aquí es muy importante el poder elegir una carrera que vaya acorde a mi perfil y no solo porque creemos que tiene mucha demanda laboral, porque entonces podríamos irnos por el camino incorrecto, y también tratar de complementar nuestros perfiles con las habilidades blandas, no solo con conocimiento técnico o conocimiento duro, sino también con habilidades que nos permitan adecuarnos y adaptarnos a diferentes entornos de trabajo, pudiendo poner en práctica el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, que sabemos que actualmente son sumamente necesarias para podernos desenvolver con mayor éxito dentro de una organización. Pero quisiera que viéramos algunas preguntas, algunos comentarios que estamos recibiendo para ver qué les podemos responder a estas personas. Me llama la atención la carrera de ingeniería, pero no soy buena en mate. ¿Qué puedo hacer? Bueno, qué interesante esta pregunta, creo que es bastante frecuente. Chicos que quieren inclinarse por una ingeniería, pero que sienten el temor a las matemáticas. ¿Qué le podríamos decir a alguien en este caso? Bueno, creo que lo mencionaba hace un rato, Pablo lo decía ahorita también, es importante tomar en cuenta las habilidades que uno tiene. Sin embargo, si se tiene la vocación, si se tiene las ganas, si esta persona está decidida qué es lo que quiere hacer, yo creo que le va a requerir más compromiso, tal vez, esta área, pero perfectamente puede enfrentar el reto, sabiendo desde un inicio que es una de sus áreas de mejora y que va a tener que poner un poco más de esfuerzo ahí, porque en definitiva es parte importante de la carrera. Sin embargo, no creo que sea un obstáculo que la haga dejar esta vocación que tiene. Si es algo que lo tiene decidido, creo que puede lograrlo. Mucho compromiso y mucha disciplina, sin lugar a dudas. Pero vamos a ver otra pregunta que también tenemos. Yo quiero estudiar ingeniería civil, pero me da miedo que no me tomen en serio luego. ¿Ustedes qué me recomiendan? Uy, qué interesante también esta pregunta que nos están haciendo, la preocupación porque no nos tomen en serio dentro de una carrera. ¿Qué le podemos decir a alguien que se siente de esta manera? Creo que va un poco enfocado a lo que me sucedió y a lo que viví hace unos 10 años, entonces le podría decir que yo creo que es algo que quedó atrás, en una sociedad muy, muy anterior a la que nosotros vivimos actualmente. Yo no veo ahora una sociedad costarricense rechazando a una mujer ingeniera porque llega a dirigir una obra por el hecho de su género. Realmente yo eso siento que quedó muy atrás y es algo que nosotras mismas tenemos que interiorizarlo y darnos cuenta de que eso ya no es un obstáculo. Claro, y es normal y es válido sentir temor, pero también es importante que conforme vayamos conociendo el mundo universitario podamos ir buscando los apoyos o las herramientas necesarias para poder ir superando o trabajando cada uno de los obstáculos o de los retos que se nos vayan presentando. Las universidades suelen tener grandes apoyos para las personas que también se forman en estas áreas, como programas de tutorías en caso de que empiecen a presentar dificultades a nivel académico para que no se queden rezagadas. Pero también quisiera que veamos otra pregunta que tenemos por acá. ¿Qué pasa si la carrera que me gusta no tiene mucha demanda laboral? Uy, creo que esta es una gran preocupación, Pablo, no solo para jóvenes, sino también para padres de familia. ¿Qué pasa? Es importante, Valesca, creo que tomemos en consideración que sí, esta elección de carrera pues forma parte de ese plan de vida ideal que nosotros tenemos, ¿verdad? Para nosotros mismos y para nuestros hijos, pero tenemos que tomar en consideración dos líneas, ¿verdad? La primera línea va sobre el hecho de saber, y aquí es importante, ¿verdad? Lo de la información que comentaba hace un rato, saber si con esta carrera yo puedo trabajar por mi cuenta o si bien también con esta carrera voy a depender de una empresa para poder ejercer esa profesión. Entonces, de repente yo digo, bueno, resulta que estudié esta carrera y con esta carrera mi plan puede ser ingresar a una empresa en el corto plazo, hacer carrera y después trabajar como consultor, o por otro lado que yo diga más bien, bueno, resulta que con esta con esta profesión no he podido empezar una empresa, pero puedo por mis propios medios todavía empezar a ejercer. La segunda línea tiene que ver con realmente esa pasión que yo siento por lo que quiero hacer.
vamos a ver, ¿por qué tiene que ver con la pasión? Por lo que comentábamos ahora de las habilidades y de los factores diferenciadores. Si yo vamos a ver, si yo me voy a sesgar porque mi tío, mi cuñada, etcétera, X persona dice que ya mercado está saturado, que ahí no voy a encontrar trabajo, tengo que estar muy consciente de por qué lo están diciendo, cuáles son las condiciones de estas personas, cuáles son mis condiciones. Por ejemplo, si le preguntas a alguien que no habla inglés cómo están ciertas carreras, muy probablemente te van a decir que está cerrado el mercado, que llevan 6 meses sin encontrar trabajo, ¿verdad? Y que eso no es una buena decisión. Pero por ponerte un ejemplo, nosotros para este 2021 mapeamos más de 27,000 puestos que no se han logrado llenar porque la mayoría de las personas no habla inglés. Entonces, ese factor es un factor que yo voy a tener a favor mío. Volviendo a la pregunta, ¿verdad? De si realmente cómo hago yo para saber si hay demanda o no hay demanda y qué hago con esta carrera, pues es importante, creo, también el hecho de poder entender el entorno en el que yo me voy a desarrollar. Recuerden que al principio hablamos de que hay varios sectores, ¿verdad? Entonces, en esta parte es muy importante entenderme no solo a mí, sino entender el mercado, ¿verdad? Ver páginas, por ejemplo, en CINDE nosotros tenemos una página que se llama The Talent Place, donde pueden encontrar muchísima información sobre cuáles son las carreras de mayor demanda, cuáles son los sectores, cuáles son las habilidades incluso que piden esos sectores e incluso posibilidades de pensar en pasantías mientras yo estoy estudiando, ¿verdad? Si yo me animo a tener una pasantía, puedo ver cómo es realmente el entorno laboral desde adentro y puedo formarme una mejor idea de si voy a tener una posibilidad de colocarme o no, ¿verdad? Entonces, creo que esos dos factores, ¿verdad? El tener esas dos líneas de saber hacia dónde voy, verme hacia adentro y por otro lado ver también, tratar de ver y entender el entorno, creo que nos van a dar un muy buen panorama de si al final yo voy a poder tener una colocación rápida o no voy a poder tener colocación, pero sobre todo información. Claro, y es que aunque una carrera tenga alta demanda laboral, nunca podríamos hablar de que el trabajo va a estar plenamente asegurado para el resto de sus días. Y aquí también veo muy importante, Pablo, que específicamente para estas personas que quieren inclinarse por una carrera que tiene un mercado laboral más saturado o más reducido, el tema de involucrarse en estas pasantías, en voluntariados, en proyectos de investigación desde que están en la formación académica, porque no solo les va a permitir generar experiencia, la cual es sumamente demandada independientemente del área en la que se desenvuelvan, sino que también les va a permitir generar redes de contactos que a futuro pueden dar una recomendación de quiénes son, de cuál es el trabajo que hacen e incluso hablarles hasta de oportunidades de trabajo disponibles en otros escenarios. Pero veamos una pregunta más que nos queda hoy por acá. Hola, yo tenía una duda respecto a los salarios. ¿Cómo podría hacer yo para saber cuál es el salario promedio de la carrera que vaya a escoger? Gracias. Qué interesante también el tema monetario. ¿Cómo hacen las personas para saber cuánto pueden ganar en un área o en una carrera? Bueno, creo que es un factor clave que también nos genera muchas expectativas, tanto buenas como falsas, ¿verdad? Porque hay personas que tal vez dicen, no hombre, es que el fulanito de por mi casa, el vecino, encontró un trabajo, solo estudió Cisco y ahora gana 3 millones de colones, ¿verdad? Y realmente no es así, pero también por el otro lado, donde digan, no, esta carrera de verdad no se coloca, usted no va a tener nada, y pueden ser perfiles que por los cuales estén pagando hasta millón y medio en el mercado. Entonces, ¿de dónde tomo esa respuesta? Les voy a compartir en este momento, para que lo anoten por ahí, una dirección que se llama radiografía.conare.ac.cr. Esta es una dirección que maneja el laboratorio el Observatorio de Profesional. Laboral de Profesiones. Eso mismo, muchísimas gracias. Del CONARE, y ahí pueden encontrar toda esa información. Es súper fácil de navegar. Ustedes solamente buscan el área general donde está la carrera, buscan la carrera y ahí van a encontrar datos, por ejemplo, como el salario promedio mensual, si la mayoría están en empresas privadas, si están trabajando para el gobierno, qué porcentaje también en cuanto a género hay en estas carreras y cuáles son mayormente si
si las personas logran trabajar para una empresa o si son profesionales independientes. Todo lo que hablamos ahora en las respuestas anteriores, esto les puede dar y les puede ayudar a encontrar esas respuestas. También es muy importante que ustedes, por eso le decía lo de las pasantías, yo creo mucho en las pasantías, creo que nos dan a nosotros información muy valiosa desde que estamos estudiando, pero sobre todo también que ustedes puedan ver no solo el mercado nacional, sino el mercado internacional. Busquen en internet, pasamos muchísimo tiempo en redes sociales, pasamos muchísimo tiempo en internet, entonces también podemos aprovecharlo para poder encontrar este tipo de información. Sí, definitivamente y sin lugar a dudas, el centro de toda decisión va a ser la información. Eso es lo que nos va a permitir tomar una decisión adecuada. Muchísimas gracias, Pablo y Tatiana, por habernos acompañado esta tarde, por haber compartido información y datos tan valiosos con tantos estudiantes que están próximos a tomar una decisión tan importante de vida como lo es la elección de una carrera. Gracias por habernos acompañado. Muchísimo gusto. Y recordarles a ustedes que para ampliar en más información, más noticias, pueden buscarnos en nuestra plataforma de universidades.cr y también en nuestras redes sociales. Estamos en WhatsApp, en Instagram, en Twitter, en YouTube y en TikTok.